Colombianos, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, le pegó una humillada a estos periodistas de Blue Radio, que lamentablemente es una de las emisoras más escuchadas en el país y que se dedican a despotricar del gobierno de Petro y a mentir, a emitir todo el tiempo falsedades y a ocultar lo que hace el uribismo o ha hecho en este país. Y como están intentando desde los medios a ver si sacan al ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, porque ha venido asestando fuertes golpes contra la criminalidad y le está quitando esa narrativa a la extrema derecha y sus periodistas sobre que ellos son los que ellos solamente pueden brindarle disque seguridad al país, que eso es falso porque ni lo han hecho ni lo van a hacer. Y ahora lo quieren sacar. Y están tratando de difundir esos rumores y van y le preguntan al general, oiga, el presidente le pidió su renuncia, y el general se ríe y les dice, no, solo me ha dicho que hay que cumplir nuestra labor. Y después de que se va los muy cobardes, empiezan a decir que el país, Petro, lo destruyó en temas de seguridad y acá los voy a desmentir con datos. Pero quiero empezar con esto porque estos precandidatos presidenciales que tenemos hoy en día, que es una payasería y que solo sirven para hacer TikToks, como Mauricio Cárdenas, un exministro de Hacienda, de lo más terrible y nefasto que ha tenido este país y ahora se cree con el derecho, que tiene el derecho, pero la autoridad moral de ser disque candidato presidencial, se fue para Barranquilla y dijo que Petro había dejado un grafiti todo poder para el pueblo. Qué ironía, el mismo que prometió empoderar al pueblo y lo está empoderando, aunque le duela a Mauricio Cárdenas, que hace parte de la élite de este país, hoy lo tiene más dividido, empobrecido y desinformado. Pues mentira. Resulta que el gobierno de Petro ha sacado a 1,5 millones de colombianos del hambre. Resulta que el gobierno de Petro está ayudando a despegar la economía colombiana del desastre que dejó Iván Duque. Y resulta que hoy el pueblo colombiano está mucho más informado de lo que teníamos con RCN, Caracol, Semana, cuando no se había despegado todo este tema de la democratización de la información. Pero pues esta gente asustada se van hasta Barranquilla a hacer un showcito pendejo para hacer sus campañas presidenciales. Que entre otras cosas, esta gente de los medios tradicionales estaban diciendo que supuestamente después del evento en Barranquilla había quedado un mugrero, porque así lo empezaron a difundir en redes sociales y los medios lo compartieron, y no contaron que la gente del evento, de la organización, limpiaron todo. Hubo limpieza de todo. Obviamente siempre que hay un evento queda mugre, papeles y demás. Todo eso se limpió, se recogió y se organizó. Vean eso. Y limpiaron las calles. Estaban diciendo que había quedado un mugrero y que eso, un poco de cochinos que no se bañan. Así nos dicen de forma despectiva desde la extrema derecha, porque creen que ellos son los únicos con derechos en este país. Y le temen al pueblo. Por eso salen con esos precandidatos presidenciales a atacar al mismo pueblo y a decir que supuestamente nosotros somos unos mugrientos. Pero bueno, ahí está la evidencia de que sí se desarrolló una limpieza, que también se armó un ataque constante que desarrollaron sobre los medios alternativos que van a cubrir estos eventos. Y según periodistas de RCN, como esta señora Maritza Aristizábal, los únicos que pueden ir a cubrir eventos de presidencia son ellos. Que si son otros comunicadores, periodistas u opinadores, no pueden ir, solo ellos. Le respondió al exministro de Minas y Energía, Andrés Camacho: ministro, una cosa es ir en un avión cuya operación es financiada con la plata de los impuestos de todos a hacer el cubrimiento de una noticia, y otra es llevarlos a hacer activismo y propaganda. Y yo le pregunto a esta señora Maritza Aristizábal, ¿qué hacen los medios tradicionales en los eventos del presidente? Cuando los llevan en aviones pagados con los impuestos de todos. Activismo y propaganda. Porque yo los he visto directamente que ocultan información, no cuentan la verdad, esperan algún show para armarle ataques al presidente Gustavo Petro, y todo eso lo montan y lo dicen y lo hacen mientras se van a los lugares donde ocurren esos hechos en el avión presidencial. Porque ellos, junto con personajes como Mauricio Cárdenas y toda esta gente, reitero, se creen con el derecho único y exclusivo de hacer las cosas en este país. De resto, si es el pueblo colombiano, el 99% de los colombianos, si son jóvenes que democratizaron todo el tema de la información y la opinión, no tenemos derechos. Porque esto está evidenciando las contradicciones mismas de todo el sistema que montaron, donde
decían, vivimos en una democracia, vivimos en un país donde se habla de libertad de prensa, vivimos en un país con una constitución que establece los lineamientos y los derechos de la gente. Ah, pero vaya usted a utilizar todo eso de la libertad de prensa, de la democracia, de la constitución a favor del pueblo y no del 1% que controla este país, y ahí se acabó todo. Chocan las dos cosas, ya no vivimos en una democracia y ya lo ideal no es lo democrático ni la libertad de prensa, porque ellos son los únicos en poder vivir de eso o en hacer provecho de esos derechos. Se chocaron y hoy eso es lo que vivimos. Entonces nos encontramos a personajes o medios como Blue Radio que entrevistan al ministro tratando de promover esa narrativa sobre que Petro lo quiere sacar y que es una traición y que Petro necesita quitar a este ministro porque no da resultados. Mentira, es el uribismo promoviendo una campaña fuerte y peligrosa contra el mismo ministro de Defensa para sacarlo, porque le está dando golpes a los narcos, porque está desarrollando ofensivas y operaciones donde están capturando y dando de baja a decenas y hasta cientos de criminales en cuestión de un mes. Es una locura lo que está desarrollando el ministro que dejó Iván Duque. Y ahí es donde todos estos periodistas entraron dizque a culpar a Petro de todos los males de este país, y solo con unas estadísticas y unos gráficos les voy a mostrar por qué razón Iván Duque es el culpable de la violencia que hoy se está viviendo en el país, a pesar de que todos estos periodistas digan, no, pero sin espejo retrovisor, no miren para atrás, Duque no es el culpable es Petro. Miren esto. Hacerle una última pregunta. Seguramente usted ha visto y ha escuchado versiones que se han conocido en estos últimos días frente a la posibilidad de que usted se vaya en las próximas semanas del cargo, que usted vaya a salir del cargo de ministro de Defensa. Y se lo pregunto de manera directa, señor ministro, ¿el presidente le ha pedido la renuncia? ¿Le ha dicho que no está conforme con usted? Gracias. El señor presidente de la República me dio la orden y me confió la misión de ser el ministro de Defensa. Y ese es mi enfoque, mantener el cumplimiento de esa misión y trabajando hasta el último día como si fuera el primero. Claro, pero permítame insistirle, ministro, ¿le pidió la renuncia al presidente Petro? No. El presidente lo único que me exige es que cumpla con mi misión. 7:44. Nada más, y él sabe lo que estamos haciendo y me dice siga con esa misión. Nada diferente ha ocurrido. Esto en medio de las voces y versiones que se han conocido sobre... Chismes de periodistas y medios de comunicación porque quieren desestabilizar el gobierno y sacar a este ministro que les está derrumbando toda la narrativa sobre seguridad que no tiene el uribismo y que Iván Duque los dejó por el piso, porque con Duque no hubo seguridad sino inseguridad y proliferación de todos los problemas sociales que crean más violencia. Sobre el incremento de hechos de orden público en diferentes partes del país, lo que está ocurriendo en Catatumbo, lo que está pasando en el departamento del Cauca. Señor ministro de Defensa, general Pedro Sánchez, muchas gracias. Gracias, muy amable, un saludo, Dios los bendiga. 7:45, se va en este momento rumbo a las regiones de Colombia el ministro de Defensa, Felipe, con varias noticias que nos entrega. Uno, que el presidente Petro dice no le ha pedido la renuncia. Es decir, hubo un pago de rescate. Creo que al ministro le haya ido bien. Sí, pero yo no creo que al ministro le haya ido bien. Se lo digo de verdad, yo no creo que le haya ido bien, yo creo que nunca nos lo va a reconocer, está bastante maniatado, el debilitamiento de las fuerzas militares. Qué asco que esto sea lo que se escuche todos los días en los medios tradicionales, pero obviamente acá hay que desmentirlo y por eso hay que escucharlo. Pero la gente que pone, todos los medios tradicionales escuchan son estas barbaridades todos los días. A esta gente le duele que se rompa récord, por ejemplo, en captura de criminales, o se rompa récords en incautaciones de sustancias ilícitas. ¿Les duele eso? ¿O les duele que se recupere el cañón del Micay? ¿O que por fin haya una política integral para recuperar el Catatumbo que ha estado a merced de la criminalidad por décadas? Es evidente, la desmoralización de las tropas es evidente, el tema del suministro de comida y todo esto para las tropas que están en el campo es muy deficiente. Yo creo que las fuerzas militares no están en una buena situación. Entiendo que el ministro pues no puede reconocerlo ni puede decirlo, pero las fuerzas militares como decía Andrés Mejía, de otra época, ya no son las mismas. Pero Felipe, es que el reguero que dejó... Las fuerzas militares que los ponían a vulnerar derechos humanos, cometer falsos positivos, o esas fuerzas militares que no tenían una partida alimentaria alta como hoy la tienen, o esas fuerzas militares que tenían el 30% de bonificación, los que prestaban el servicio, y que hoy vamos hacia el mínimo, que ya viene avanzando eso, pagarle el mínimo. Ni eso les pagaban a los que prestaban el servicio militar, o para el tema de educación, de salud, de vivienda y demás, todos esos derechos hoy garantizados. Iván Velázquez no es fácil de recoger.